Vamos a ir ya directamente a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Y leemos juntos en los versículos 8 y 9, pasaje muy conocido y que seguramente habréis escuchado en más de una ocasión. Dice así la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú piensas bien de nosotros. Gracias porque tienes buenos caminos, buenos planes, buenos pensamientos acerca de nosotros. Y gracias porque por tu Espíritu podemos aprender a pensar como tú lo haces, lo cual nos garantiza una vida plena, una vida de éxito en tus caminos y una vida que disfruta de todo aquello que tú nos das. En esta mañana enfocamos nuestros pensamientos en ti y te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo esos pensamientos buenos que nacen de tu corazón se instauren en nuestra mente y en nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, de la misma forma en que los pensamientos de un hijo difieren mucho de los pensamientos de su papá o de su mamá por la diferencia de edad y de experiencia, así hay una gran diferencia entre nuestros pensamientos y los pensamientos del Señor. De hecho, nuestra capacidad de comprensión es muy limitada en ocasiones y además está muy condicionada por el pecado. ¿Sabéis? El pecado, aunque somos nuevas criaturas, nos condiciona mucho a la hora de pensar correctamente. Y a menudo encontramos grandes dificultades para comprender cómo son realmente las cosas. Como consecuencia de esto, pues nos podemos encontrar con creyentes que a pesar... No, gracias María, gracias, está bien. Qué atenta es María, ¿eh? La había dejado ahí, ¿sabes por qué? Porque la pongo aquí abajo y me paso la predicación pegándole patadas, ¿eh? Así que si le doy una patada ya sabemos de quién es la culpa hoy. Como decía, esa forma de pensamiento errónea, equivocada y condicionada hace que muchos creyentes, a pesar de llevar años y años en el Evangelio, sigan viviendo en ocasiones desordenadamente. Viven frustrados, sufriendo innecesariamente y en ocasiones haciendo sufrir a otros, atascados en hábitos autodestructivos y siempre en una posición en la cual no pueden dar fruto para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Podríamos decir lo que son como niños, porque piensan como niños, viviendo y relacionándose en un mundo de adultos. Y eso es mucho más común de lo que aparentemente pudiéramos pensar. Ahora, cuando Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que nada impediría que ésta fuera edificada, el Señor estaba pensando en cada una de las vidas que forman parte de la iglesia. Cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, estaba pensando en ti y en mí, en edificar nuestras vidas, edificar nuestra alma, nuestro corazón, toda nuestra existencia. Y fijaros, una de las herramientas o de los dones que el Señor nos ha otorgado para que esa edificación sea fructífera y exitosa es, como dice la palabra, que Él nos ha dado la mente de Cristo. Es decir, el Señor ha puesto en cada uno de sus hijos el potencial para pensar correctamente, para pensar bien, para que los pensamientos de Dios puedan ser nuestros pensamientos. Para que eso que el Señor piensa, eso que el Señor siente, eso que el Señor, lo que mueve, su propósito, se instaure en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos pensar como el Señor lo hace y por lo tanto vivir en esa vida plena que Jesús
nos ofrece. Así que me gustaría en esta mañana que juntos podamos identificar 3 áreas. Hay muchas más, pero no vamos a tomar demasiado tiempo. Pero hay 3 áreas que son principales y son súper importantes, seguro que lo vais a ver enseguida. En cuanto a nuestra forma de pensar y cómo nuestra forma de pensar, no sé si el título está ahí, edifica o destruye. 3 áreas vitales que en función de cómo pensemos acerca de ellas, cómo las veamos y actuemos en consecuencia, condiciona nuestra vida de tal manera que podemos ser edificados y edificar a otros, o podemos destruirnos, autodestruirnos y destruir a otros. Y la primera de ellas es acerca del pecado. ¿Qué piensas y qué pensamos las personas acerca del pecado y qué es lo que Dios piensa? Bueno, una experiencia común a todos los que no conocen a Jesús es que creen que son lo suficientemente buenos como para ir al cielo. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, oye, ¿tú eres malo y te mereces el infierno? Te dirá, no, yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas, yo no me meto con nadie, yo soy un buen ciudadano. Creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Es más, cuando empezamos a decir, ya, pero tú a veces mientes, o a veces haces esto, o lo otro. Bueno, pero siempre hay alguien que lo hace peor que yo. Comenzamos a autojustificarnos, y apuntar al pecado de otros como mucho peor que el nuestro. Y si seguimos hablando, nos encontraremos con que nos digan, bueno, pero tú sabes, todos somos personas, todos tenemos esas debilidades, esas cosillas. Es decir, normalizan el pecado como algo natural en el ser humano hasta el punto en que ya no lo consideran pecado. Ya, esto todo el mundo lo hace, todos somos así, todos tenemos nuestras cositas. Hombre, algún placer hay que tener en la vida. Son conversaciones de la calle y del día a día. Esto es debido, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera epístola, en el capítulo 2, a que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, si al hombre que no ha sido renovado y regenerado por el Espíritu, para él son locura. Eso es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, mis amados, el Señor es claro con cuanto al pecado. Romanos 6:23 dice que la paga, es decir, el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual que trajo muerte física al ser humano. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir que es perfecto y justificado delante del Señor, porque como Romanos 10:3 dice también, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y todos están separados, todos destituidos, todos apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Es decir, todos, absolutamente todos los seres humanos que han nacido, que nacen y que nacerán, somos pecadores. Ninguno es perfecto delante del Dios santo, justo y perfecto. La cuestión es, puesto que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, somos creyentes, hemos nacido de nuevo y entendemos esto, lo hemos comprendido y por eso hoy estamos aquí. La cuestión es que en ocasiones sucede que hay creyentes cuya mente no ha sido renovada. Hay hermanos y hermanas en la fe cuyos pensamientos no han sido renovados y aun llevando años en el Evangelio siguen pensando como niños. Y un niño piensa como niño y por lo tanto actúa como niño. Lo que sucede es que lo hace con la malicia de los adultos. Y estos creyentes son peligrosos para sí mismos y para los demás, porque hay una incongruencia, hay una incompatibilidad entre lo que es y lo que debería ser, entre lo que se espera y lo que luego puede dar. ¿Por qué? Porque piensan mal. Creyentes cuya mente no ha sido renovada en cuanto al pecado. Creyentes que siguen pensando como niños, pero están en un mundo de adultos. Creyentes que persisten en murmurar, en rebelarse, como hacen los niños cuando tienen rabietas, en crear conflictos y divisiones entre sus hermanos, en ser codiciosos, avaros, tacaños, envidiosos y narcisistas. Tipos de personas que tienen actitudes de los niños pequeños, los niños inmaduros. Y es normal que los niños muchas veces sean así, pero ya no es normal esto en un creyente, en un hombre o una mujer que camina con Jesús, que tiene su palabra y el Espíritu Santo dentro de él. Precisamente, fijaros, el narcisismo es uno de los pecados más habituales en el mundo y en la iglesia de hoy. Y me gustaría enseñaros un vídeo muy simpático. Es que lo encontré, a veces las redes sociales son una tontería, pero otras veces encuentras cosas simpáticas que tienen buenas enseñanzas. José, vamos a poner el vídeo número 1.
La pregunta es, ¿conoces a alguien así? Esta es una mujer que sube vídeos simpáticos a internet, pero dentro de esos vídeos simpáticos, algunos inútiles, he encontrado esto que me parece cuanto menos curioso porque refleja actitudes en adultos que son de niños. Dale, José. ¿Conoces a alguien así? ¿Te comportas así a veces? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Conocemos a alguien así o en ocasiones nos comportamos así? Bueno, puede parecer simpático, ¿verdad? Pero para los pastores no es nada simpático. ¿Por qué? Porque aunque parezca divertido, estas actitudes son inaceptables en un adulto. Son inaceptables en un adulto maduro, un creyente que dice que ama a Jesús y que ama al prójimo. Actitudes que producen un daño terrible en el matrimonio, en las relaciones de amistad, en la familia, en la iglesia. Son actitudes de alguien que va cumpliendo años biológicamente, pero que en su mente, en su alma, se ha quedado estancado en un niño o una niña pequeño, inmaduro y en ocasiones caprichoso. Y sabéis, estas actitudes, esta forma de actuar, porque es en respuesta a una forma de pensar, mis amados, lo que hace es impedir el crecimiento y el desarrollo de la persona. Es como un tapón que tenemos ahí puesto y que no permite que vivamos conforme a la madurez que se requiere y se espera de nosotros. Y para estos hermanos, el apóstol Pablo tiene unas palabras muy acertadas en 1 Corintios, capítulo 14, que dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea que hace 2000 años ya había niños en la iglesia. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Sí en cuanto a malicia, pero no en cuanto a la forma de pensar. Dice, pero maduros en el modo de pensar. Y añade en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 a 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, en lo que erais antes, despojaos de todo eso, despojaos del viejo hombre, desvestíos de todo eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente, es decir, renovaos en vuestros pensamientos y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fijaros, os puede parecer divertido el vídeo, pero no es divertido. Esas actitudes son dañinas y además son pecado. Es pecado comportarse así con los demás. Es pecado comportarse de esa manera con las personas que nos rodean. Es querer llevar a los demás a nuestro terreno. Es querer no cambiar y que los demás asuman que no vamos a cambiar, que Dios asuma que no vamos a cambiar y que nos sigan el juego, que nos sigan el rollo. Que crean que los que están mal somos los otros y la persona que se comporta así es la que tiene razón. Esto es pecado. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti, tienes el potencial para pensar como Dios piensa en cuanto al pecado, en cuanto a lo que el Señor dice que está mal y revestirte de todo aquello que te enfoca a vivir en lo que está bien. ¿Quieres tener éxito en la vida? No era una pregunta retórica. ¿Quieres tener éxito en la vida? A lo mejor vuestro silencio es sí, pero no quiero madurar. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que madurar. Tienes que madurar. Tienes que madurar en tu carácter. Tienes que madurar en tus relaciones. Tienes que madurar en tus reacciones. Y sobre todo tienes que madurar aquí. Tenemos que madurar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Fijaros, el vídeo es divertido y a más de uno se os ha descompuesto la cara. Veo vuestras caras y a la vez veo vuestras almas. Y me alegro. Porque cuando el Señor nos toca donde duele, es que nos está tratando donde más necesitamos crecer. Amén. En segundo lugar, debemos pensar bien acerca de la vida. Dale, José, por favor, acerca de la vida. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la vida de un creyente? Bueno, pues es que
la mayoría de las personas viven engañadas creyendo, escúchame bien, creyendo que el objetivo final, el destino de la vida es ser feliz. ¿Cuántos creéis que el objetivo más grande que tenemos como personas, como hijos de Dios, es ser feliz? Muchos lo piensan. Es más, la vida que vivimos habla de ello. Hombre, la vida es para disfrutarla. Y más con Jesús. ¿Qué teología más mala? Millones de personas viven frustrados, agotados y sacrifican hasta la última gota de su alma con tal de hallar la felicidad. Y no comprenden que el objetivo de la vida no es la felicidad, lo cual además es una actitud infantil. A un niño si le preguntas, ¿quieres estudiar o quieres jugar? ¿Qué te va a decir? ¿Quieres jugar? ¿Por qué? ¿Porque jugar le hace feliz? ¿Quieres comerte la tortilla francesa con espinacas? ¿O quieres comerte una buena hamburguesa de cualquiera de esas? Mejor aún, una hamburguesa, un helado y un paquete de chuches. ¿Qué te va a decir el niño? ¿Espinacas con...? No, porque lo que le hace feliz es el azúcar, lo que le hace feliz es la grasa, lo que le hace feliz es otra cosa. Pues eso pasa exactamente en nuestras vidas como creyentes, que a menudo, y yo creyentes y no creyentes, hacemos todo, vivimos para buscar la felicidad y la felicidad inmediata, lo que nos emocione, lo que nos haga sentir esas mariposillas, todo eso. Porque es el sistema del mundo que quiere mantener a millones de personas infantilizadas y cuando alguien es infantil e inmaduro es inútil, no vale. No vale. Tú al niño no lo puedes llevar a la guerra, al niño no lo puedes llevar a la empresa, al niño no lo puedes llevar al taller, al niño no lo puedes llevar, ¿por qué? Porque no está preparado para afrontar ese desafío y ser útil para la sociedad. Así que, mis amados, el propósito de la vida no es ser feliz, sino recuperar la relación con el Creador que por causa del pecado perdimos. Ese es el propósito de nuestra vida, es el propósito de la vida para todo ser humano. Recuperar esa relación que fue rota por causa del pecado y una vez que hemos recuperado esa relación, hacer lo correcto. El propósito de tu vida es que hagas las cosas bien. Ese es el propósito de Dios para tu vida, que hagas las cosas bien, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida como parte de la iglesia, en tu vida como ciudadano, en tu vida, que hagas las cosas correctamente. Pero para hacer las cosas correctamente, mis amados, tenemos que pensar correctamente. Para poder actuar bien, tenemos que pensar bien. El propósito de la vida lo resume el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12. Y Salomón fue considerado y sigue siendo hoy considerado el hombre más sabio del mundo. El fin de todo el sermón es este, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Otras traducciones dicen, porque esto es el todo del hombre. Este es el objetivo supremo, más alto y sublime del ser humano. El temer a Dios, el conocer a Dios, el amar al Señor y guardar su palabra. Eso es hacer lo correcto. Eso es lo que trae gozo y satisfacción plena a nuestras almas. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, y éste se hará sobre todo lo que está oculto, sea bueno o sea malo. Es decir, mis amados, el objetivo para nuestra vida no es ser felices. Quien tiene a Jesús ya es feliz. ¿Amén? Los que tenemos a Jesús ya somos felices, aunque a veces las cosas vayan mal. Aunque no siempre nos salgan los planes, aunque a veces estemos enfermos o estemos tristes en nuestra alma, pero hay algo que nos hace estar gozosos aún en medio de la tristeza. Aunque a veces nos quedemos solos, estamos gozosos. Mientras cantábamos esta última canción, el Señor me traía a la mente todo lo que he ido dejando en mi vida por Jesús. Y te voy a cumplir 45 años dentro de un mes. Y sabéis, he dejado un montón de cosas. Y no hablo de cosas de pecado, hablo de cosas que eran mías, que yo creía que era mi derecho, que me correspondían. Y después de 45 años a veces me siento como un peregrino, que voy por el mundo y no tengo hogar, porque he vivido en tantos sitios, he ido dejando tantas personas atrás, he ido renunciando a estar con mis padres, a estar con mis hermanas, a estar con mis amigos, a estar en los lugares donde yo he nacido, donde he crecido, donde me he cuidado, donde he renunciado a todo eso por seguir a Jesús y sigo haciéndolo. Entonces tal vez para algunos de ustedes dejo todo por seguir a Cristo, no significa absolutamente nada porque han dejado su vieja vida de pecado y han seguido con su vida. Pero para otros, decir dejo todo por seguir a Jesús
cuesta. Cuesta. ¿Y sabéis? Somos felices. Somos felices porque sabemos que nuestro destino final no es esta tierra. Porque sabemos que las riquezas que nos puede ofrecer el mundo no es lo que otorga felicidad. Porque la fama, el reconocimiento, el cariño, incluso el amor que damos y que no es correspondido, no es lo que nos da felicidad. Lo que nos da felicidad es saber que estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Ese es el gozo del creyente, hacer lo correcto en cada momento, cueste lo que cueste y cueste lo que nos cueste. Hermanos, la felicidad que el mundo nos ofrece es condicional, está limitada y tiene un coste muy alto para nuestras almas. Es una felicidad tan frágil y efímera, y creo que me podéis dar la razón en esto. ¿Cuántos habéis experimentado lo efímero y lo frágil que es la felicidad que a veces vivimos en nuestra vida? Hay personas que han sufrido tanto que les pasa algo bueno, pero ya están alerta porque creen que va a pasar algo malo enseguida. Porque no puede ser tan bueno, algo malo tiene que pasar. ¿Conocéis a alguien así? Es que lo que el mundo nos ofrece es tan efímero, es tan frágil, es tan débil, porque depende de las circunstancias que vivimos en cada etapa de nuestra vida. De hecho, Jesús puso de manifiesto esta realidad del ser humano mediante una parábola que vamos a leer en Lucas capítulo 12, versículos 16 en adelante. Lucas 12, 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces les contó una historia. Es Jesús hablando a sus discípulos y los que le escuchaban. Está titulada esta historia el rico insensato. No el joven rico, no, el rico insensato. Un hombre rico, tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo a sí mismo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré 2 de mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo entonces, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces, tómatelo con calma, come, bebe y disfruta de la vida. Muchas personas creen que esta es la felicidad. Tener mucho dinero, una buena casa, un trabajo estable y divertirse y pasarlo bien. El hombre de la historia creía que su riqueza material y su bienestar, por lo que había trabajado y por lo que había sacrificado toda su vida, le iban a proporcionar la felicidad. Pero fijaros cómo termina la historia de Jesús. Dice, pero Dios le dijo, seguimos leyendo, necio, en otras traducciones dice, tonto, esta noche te vas a morir. Y entonces, ¿quién se va a quedar con todo lo que has guardado? ¿Quién va a disfrutar de todo lo que has acumulado y por lo que has sacrificado hasta la última gota de tu sudor? Esto es lo que le pasa a los que consiguen mucho para sí mismos, pero no son ricos ante los ojos de Dios. Hay otras traducciones, lo podéis leer de otra manera. Hermanos amados, las personas maduras, las personas que pensamos con los pensamientos del Señor, sabemos que la vida solo tiene sentido cuando conocemos a Jesús, cuando descubrimos su propósito y cuando lo seguimos. Esto es lo que nos hace verdaderamente felices. Conocer a Jesús de cerca, descubrir el propósito del Padre para nuestras vidas y seguirlo cada día. Conocer al Señor, amarlo, caminar junto a Él y hacer su voluntad. Esta es la verdadera felicidad de un verdadero discípulo de Jesús. El rey David lo expresó maravillosamente cuando dijo así en el Salmo 40, versículo 8. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. En otras traducciones dice, es mi deleite. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. ¿Dónde las llevo? En mi mente y en mi corazón. Y cuando tenemos los mandamientos, las enseñanzas de Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces es que podemos cumplir el propósito verdadero de la vida, que es hacer la voluntad de Dios, es decir, hacer lo correcto. Porque cuando tú sabes que haces lo correcto, tú duermes tranquilo, tú duermes bien. Puede ser que no haya mucho en la despensa ni en la nevera. Puede ser que tu bolsillo tenga pocas monedas. Puede ser que las circunstancias no sean las mejores en ese momento de tu vida. Pero cuando tú sabes que has hecho lo correcto y que haciendo lo correcto has honrado a tu Padre que está en los cielos, tú duermes bien. El propósito de la vida no es ser feliz. Así que debemos madurar en nuestra forma de pensar, sabiendo esto, que el propósito de la vida no es buscar la felicidad inmediata que nos ofrece este mundo, sino
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hacer la voluntad del Señor. Eso nos hace tan felices. Y un tercer área después del pecado y la vida, donde debemos madurar, donde debemos comenzar a pensar o seguir creciendo en ese pensamiento que viene del cielo, es acerca del futuro. Acerca del futuro. Mirad, muchos creen que la muerte lo arregla todo. Los ateos dicen, no hay Dios, no hay cielo, así que no tengo nada de qué preocuparme. Los agnósticos dicen, bueno, algo habrá, no sé lo que es, pero lo que haya, nada tiene que ver con mi eternidad. Cuando me muera, ya lo descubriré, no pasa nada, vive la vida. Y luego los religiosos, de cualquier tipo de religión que sea, ¿qué hacen? Intentan hacer buenas obras, intentan ganarse el cielo a través de letanías y oraciones repetidas, y dale que te pego con una cosa con la otra, o meditando, oyendo no sé qué, o conectando con el chakra, bueno, milongas de esas. Y creen que por hacer eso llegarán a un lugar llamado cielo, paraíso o lo que sea. Todos ellos están equivocados. Hermanos, la muerte física no arregla nada. Lo que la muerte física es introducirnos en la parte, escúchame bien esto, más importante de la existencia del ser humano. La muerte física es la puerta a la verdadera historia. Es la puerta que nos introduce a la realidad más importante en la existencia del ser humano, porque desde el momento en que tú y yo hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a existir. Y al existir tenemos un propósito en Dios, y ese propósito es que en algún momento de nuestra existencia conozcamos a Dios, seamos salvos y rescatados de la culpa del pecado, vivamos en su propósito, y cuando la muerte física nos encuentre, entremos a la eternidad con nuestro Redentor y nuestro Señor. Ese es el plan de Dios para cada ser humano. Ahora, lo que la palabra nos enseña es que para quienes rechazan el regalo de la salvación que Jesús nos ofrece, lo que les espera es la condenación eterna. Este es el Evangelio. Si alguno dirá, hombre, pero qué mensaje más duro, ¿no? Es el Evangelio. Es lo que el Señor ha establecido. Que los que no crean en Él, los que no se arrepientan de su pecado, se van al infierno para toda la eternidad. Y el infierno no es un lugar bonito ni agradable como lo pintan los viejos rockeros. Es un lugar de sufrimiento eterno, del que no se puede escapar. Por muchas oraciones y muchas velas que enciendan aquí arriba, de ahí abajo no se escapa. Jesús lo enseñó bien a sus discípulos, y sus discípulos lo dejaron escrito, entre ellos Juan, en su Evangelio, que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, Dios envió a Jesús para que el mundo pueda creer y ser salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, hermanos, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que las personas piensan mal acerca de su futuro, piensan que pueden creer lo que quieran, que pueden creer lo que les apetezca, que pueden seguir sus propios razonamientos y aún así les irá bien. El futuro ya está escrito, los que creen serán salvos, los que no creen serán condenados. Ahora, es en esta vida, es en esta tierra donde tomamos esa decisión, porque después ya será demasiado tarde. Hebreos 9 lo dice así, es necesario que todos los hombres mueran y después el juicio. Y después de un juicio hay una sentencia, y esa sentencia es irrevocable. Ahora, la cuestión es que muchas veces los discípulos de Jesús, los que nos autoproclamamos creyentes y discípulos de Jesús, tenemos pensamientos equivocados acerca del futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una visión errónea acerca de quién es Dios, su palabra y lo que Él ha determinado ya para nosotros en el estado de la salvación. Así que mi oración y además mi invitación para ti es que tú decidas creer en este día. Que decidas creer en Jesús, que decidas no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Y de esa manera podrás disfrutar de verdad de la plenitud de vida que el Señor nos ofrece. Y además puedas tomar buenas decisiones. Mira, hasta que no piensas bien, no puedes decidir bien. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis que tomar una decisión importante y tenéis la mente embotada?
Y estás tú y dices, pero si es que esto es sencillo, ¿cómo es que no soy capaz de ver la solución con lo fácil que es? ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me pasaba en el colegio con matemáticas. Yo llegaban los problemas y se me nublaba todo. Ya no veía nada. ¿Por qué? Porque me ponía nervioso, me agobiaba. Y luego, claro, tranquilamente en casa, después del examen, digo, ay, con lo fácil que era. Pero la tensión del examen hacía que mi mente se embotara, me pusiera nervioso, me bloqueaba y ya no era capaz de pensar con claridad. ¿Os ha pasado alguna vez o el único burro en matemáticas soy yo? Bueno, para ti a lo mejor era la historia, la filosofía o yo qué sé. Pero ¿cuántas veces nos pasa en la vida que tomamos malas decisiones en caliente, embotados, y luego, a posteriori, nos detenemos y decimos, ¿pero por qué hice eso? ¿Qué estupidez más grande la que hice? ¿Cómo no tuve la claridad de mente en ese momento? ¿Por qué? Porque si no pensamos bien, actuamos mal. Cuando nuestros pensamientos no nacen del corazón de Dios, actuamos mal. Tomamos malas decisiones todo el tiempo. Y por lo tanto tomamos malas decisiones que traen consecuencias en el futuro. Mirad, la palabra nos enseña que no debemos afanarnos por el mañana porque el mañana traerá sus propios problemas y afanes. Pero la palabra nos enseña también que lo que hoy sembramos, mañana lo recogemos. Es una ley natural y es una ley espiritual. Entonces, si tú siembras bien, aunque a veces vengan granizadas y a veces la oruga quiera comer parte de la cosecha, a veces haya viento, aunque si tú siembras mucho y bien, tarde o temprano tú sembrarás, te recogerás y cosecharás mucho y bien, porque los que sembramos bien en el Señor, recogemos abundancia en el Señor. Y no hablo de cosas materiales, hablo de lo espiritual, de lo emocional, hablo de lo relacional. Ahora, si tú siembras mal, ¿qué es lo que vas a recoger? Si tú siembras truenos, ¿qué vas a cosechar? Tempestades, los propios refranes castizos nos lo enseñan. Si tú siembras truenos, al final terminarás cosechando tempestades. Si tú siembras escasamente, escasamente recogerás. Pero para sembrar bien hay que pensar bien. Hay que saber cuáles son las semillas que tengo en mi mano, hay que saber qué es el terreno que estoy pisando y debo saber, debo conocer la manera en que hay que actuar para recoger una buena cosecha. Pensar bien acerca del futuro, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hoy pensamos y lo que hoy actuamos en base a ese pensamiento es la cosecha de nuestro mañana. Por ello, lo primero y más importante es aferrarte a Jesús. Jesús nunca te va a fallar. Jesús siempre va a estar a tu lado. Jesús siempre te va a acompañar. Sus consejos van a ser los mejores. Su compañía, su amor, No puedo describir con palabras lo que Jesús es para ti si tú te aferras a Él y no te sueltas nunca de su mano. Pero ahora, Jesús está en el cielo y Él nos ha dado al Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos consuela. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros. Pero no vivimos en una isla desierta, ¿verdad? Vivimos en un entorno comunitario. Entonces, para pensar bien también hay que decidir bien, y para decidir bien tenemos que decidir con quién queremos caminar en esta vida. En función de las personas con las que tú camines hoy, así será tu futuro. ¿Saben por qué soy el calvo más feliz del mundo? Porque me casé con Loide cuando no era calvo y sabía que me iba a amar cuando fuera calvo. ¿Saben por qué? Aunque no tengo mucho materialmente hablando y económicamente hablando que ofrecerle, un Clio chiquitito que nos lleva por todas partes, ¿verdad? Tiene más kilómetros que el coyote detrás del correcaminos, ese Clio. Lo único material que tengo en esta vida, y una guitarra medio escacharrada. ¿Pero saben por qué soy feliz? Porque sé que entre las millones y millones y millones de mujeres que había en el mundo, escogí a la que el Señor tenía para mí. Ella era la mujer para mí. Ella era parte de mi futuro. Ella era parte de mi gozo y de mi felicidad. Y estoy hablando en lo humano. Ahora, extrapola todo eso al resto de áreas de nuestra vida. Las personas con las que caminamos tienen mucho que ver con nuestro futuro. Por eso es importante, mis amados, escoger bien junto a quién caminas. En el matrimonio, en las amistades y en todo lo demás. Tienes que caminar junto a las personas que te ayudan a descubrir y llevar a cabo el propósito del Señor para tu vida.
Caminar junto a personas maduras, que piensan bien, espirituales. Hermanos que te ayudan a crecer en la fe y a vivir en santidad. Hermanos que cuando tú los tienes delante de ti dices tú, wow, qué pecador soy. Wow, qué inmaduro soy, qué pequeño soy todavía. Saben, ayer estábamos en la boda y nos sentaron. Yo a veces digo, ya nos hacemos mayores, ya no nos sientan en la mesa de los jóvenes, nos ponen con los pastores ya. Ya nos ponen con los pastores, ya no podemos hacer bromas y juergas en las bodas. Menos mal que los pastores están peor muchas veces que las ovejas, ¿no? Y no lo pasamos bien. Pero digo, hace unos pocos años estábamos en la mesa de los jóvenes. Y ahora estábamos rodeados de un hermano que tiene, bueno, ya está jubilado, otro que está a punto de jubilarse y otro que casi. Y nosotros ahí. Pero yo miraba y digo, wow, este hermano es un misionero de Guinea Ecuatorial, ¿verdad, José Antonio? Un hermano que dejó su tierra, se vino para España, tuvo 5 hijos, crió junto a su esposa a 2 sobrinas y ha plantado y ha servido al Señor en diferentes iglesias. Siempre donde el Señor lo enviaba, cogía hacia las maletas y llevaba a su familia de un lado para otro. Un hermano maravilloso, Bernardino Tomé Catalán, muchos lo conocéis. Y al otro lado teníamos a Esteban y a María Luisa, los pastores de la iglesia de Córdoba, hermanos que han estado sirviendo por más de 30 años, no solamente en su iglesia, en la obra nacional. Él es el presidente de Ferede, o sea, es alguien. Y en el otro lado justo estaba el rector de la Facultad de las Asambleas de Dios, un hombre que tiene más estudios y títulos que dientes en la boca. Y yo decía, Señor, qué bueno que me rodeas de personas que me inspiran, que me desafían y que me muestran el camino. Cuando yo sea un poco más viejito, yo quiero ser como ellos. Quiero tener su humildad, quiero tener su carácter, quiero tener ese pozo, quiero tener esa determinación para hacer la voluntad de Dios por encima de las circunstancias. Yo quiero ser como ellos. Quiero parecerme a ellos. Como decía Pablo, ¿no? Sed imitadores de Cristo, o de mí, como así yo también lo soy de Cristo. Hermanos, debemos caminar junto a personas que nos acercan a Jesús y a la iglesia. Y si nos acercamos a esos, debemos alejarnos de quienes, llamándose cristianos, practican todo lo contrario, murmuran y critican, los que abusan del alcohol y la comida, los que son mentirosos, tacaños, adúlteros o fornicarios, quienes contaminan tu corazón con todo pensamiento negativo, venenoso y de crítica. Aléjate de las personas que están siempre peleándose y generando peleas, que son contenciosos, y camina junto a aquellos que te acercan a Jesús. Acércate y camina junto a los que te acercan a Jesús. Obedece a la instrucción del apóstol Pablo a los Corintios, cuando dice, 1 Corintios 6, de 9 al 11, dice, no os juntéis con los fornicarios, es decir, con los que andan acostándose con uno y con otro, sin estar casados. Ahora, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, no estoy diciendo que no os juntéis con los que no conocen a Jesús, o con los avaros, o los ladrones, o idólatras que no conocen a Jesús. A esos hay que ir a buscarlos para que tengan la oportunidad de conocer el Evangelio. Con ellos tenemos que caminar cerca para que tengan la ocasión de conocer a Jesús y ser salvos de la ira venidera. A ellos sí, pero fijaros, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente murmurador, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. ¡Wow! Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Con el que dice que representa a Jesús, pero su hablar y su proceder pisotea el testimonio de Cristo. El apóstol Pablo nos dice, no te juntes ni a comer con esa persona. Hermanos, debemos caminar junto a quienes están donde nosotros queremos llegar en el futuro. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios? ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios? Pues pégate a los hombres y mujeres de Dios. Y no te juntes con los que pisotean el testimonio de Jesús, aunque luego digan que son cristianos. Y tal vez lleven muchos años en la iglesia. Júntate con aquellos que tienen un carácter que se parece al carácter de Jesús, porque un día tú entonces te parecerás a Jesús habiendo imitado el testimonio de tus hermanos. Júntate con aquellos que te desafían a consagrarte cada día más para el Señor, con aquellos que te inspiran a ser un hombre o una mujer espiritual y no carnal material. Júntate con aquellos que dan fruto para el Señor y de su fruto tú puedes alimentarte para dar mucho fruto también para otros. Júntate con aquellos que tienen una estatura a la cual tú quieres llegar en el futuro.
Porque en función de las personas con las que hoy caminas, así mañana tú caminarás. Así mañana tú caminarás. Es importante, mis amados. Y voy concluyendo ya. Por favor, José, vamos a ver un segundo vídeo. Este no tiene palabras, pero es muy ilustrativo el poder de la influencia que tenemos nosotros y que los demás tienen para nosotros también. Yo no soy tan radical, pero dime con quién andas y te diré qué tipo de persona eres y a dónde vas a llegar. Hermanos, tenemos que pensar bien acerca de nuestro futuro. Debemos pensar bien acerca de nuestro futuro, poner a Jesús como la prioridad en nuestras vidas, tomar cada una de nuestras decisiones en base a Dios y su palabra y por lo tanto decidir caminar con las personas adecuadas en nuestra vida cristiana. Poner a las personas adecuadas. ¿Por qué? Porque si tú caminas con borrachos, acabarás borracho. Si caminas con mentirosos, acabarás mentiroso. Si caminas con avaros, acabarás siendo un avaro. Si caminas con murmuradores y los que critican siempre, acabarás criticando y murmurando siempre. Si tú caminas con los que solo quieren las cosas materiales, las riquezas, la diversión, acabarás siendo un vividor como ellos. Pero yo te puedo decir por experiencia personal que si tú caminas con hombres y mujeres que aman a Jesús, que tienen como único propósito el hacer la voluntad de Dios, que se guardan de este mundo para poder permanecer firmes y fieles al Señor, si caminas con aquellos que viven por fe, que no les importa renunciar a lo que el mundo les ofrece con tal de alcanzar las riquezas celestiales, acabarás siendo como uno de ellos. Y acabarás dando fruto como uno de ellos. Porque la luz se contagia, pero la oscuridad también. Y yo quiero ver mi futuro lleno de luz. Yo quiero ver mi futuro lleno de fruto. Yo quiero mirar atrás y decir, sí, me equivoqué unas cuantas veces, pero allá donde fui planté árboles que dieron fruto, de los cuales muchos comieron y se alimentaron. Saben, para los pastores es maravilloso ver casarse a los jóvenes. No nos habremos peleado con Elías y Natalia cuando eran novios, ¿verdad? Y con Alfredo y Maki, y con Julio y Brenda, y con el otro y el de la moto. Y hemos peleado batallas junto a ellos, y los hemos acompañado, y hemos visto sus momentos de miedo, de dudas, de temor, de inseguridad, sus momentos en los cuales querían romperlo y tirarlo todo a la basura. Y de repente llegamos a ese momento donde se dan el sí quiero. Y dices tú, Señor, gracias por haberme permitido ser parte, aunque sea pequeña, de la historia de este matrimonio. Gracias, gracias porque sé que en algún momento se habrán fijado en mí. Se habrán fijado en mi matrimonio y habrán dicho, oye, si Sara y Loide pueden, nosotros también podemos. Si mi hermano y mi hermana que llevan tantos años casados han podido hasta hoy, nosotros también podemos. Yo quiero mirar a mi futuro y ver que estoy cerca, aunque sea cerca un poquito, de lo que Jesús se espera de mí. Yo quiero que Jesús me pregunte, ¿qué? ¿Cómo va? Y que yo le diga, ¿me voy acercando un poquito? ¿Me voy pareciendo un poquito, Jesús, a lo que tú te esperabas? Yo quiero estar así en el futuro. Y para ello debo caminar cerca de Jesús y de los que caminan cerca de Jesús. Amén. Hermanos, concluyo con unas pocas frases. Las personas de las que te rodeas tienen un papel muy importante en tu futuro. Así que mira bien con quién andas y asegúrate de que son parte del propósito de Dios para tener éxito en hacer su voluntad. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios, éste será quebrantado. Queridos hermanos, debemos ser hombres y mujeres maduros en la fe, que pensamos los pensamientos de Dios, que aprendemos a pensar con la mente de Cristo, con esos buenos pensamientos, altos pensamientos que el Señor ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu Santo y que están guardados y esperando a ser descubiertos en su palabra. Que seamos hombres y mujeres como plantas que dan fruto en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Por eso, mis amados, acerca del pecado, es hora de dejar de jugar con el pecado. Es hora de ver el pecado y pensar acerca del pecado tal y como el Señor piensa. Con el pecado no se negocia, con el pecado no se juega, con el pecado no es un poquito sí y un poquito no, con el pecado es no.
¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia. Y los hijos de Dios sabemos que nuestra felicidad está en la obediencia al Señor. Es hora de dejar de buscar la felicidad en los lugares equivocados, en las personas, en las relaciones, en todo aquello que el mundo nos ofrece y comenzar a caminar en el propósito del Señor, que es nuestra verdadera felicidad. Es hora de mirar correctamente al futuro, aferrados a la mano de Jesús. Y mis amados, caminar junto a las personas que nos acercan a ese propósito eterno que el Padre ya diseñó en la eternidad. Porque lo que tú vas a ser mañana, lo construyes hoy. Así que tus pensamientos, lo que tú piensas, lo que yo pienso, ¿edifica o destruye? ¿Edifica o derriba? ¿Me acerca al propósito del Señor o me aleja? Todo lo que edifica es lo que viene del cielo. Y lo que viene del cielo nos desafía y hasta nos exige madurez en el modo de pensar. Nos exige fortaleza y determinación en el modo de pensar, mis amados. Nos exige que abracemos todo aquello que Dios tiene para nosotros y nos despojemos de aquello que nos impide y nos aleja de lo que el Señor tiene para nosotros. Si yo te hiciera una última pregunta, y no quiero que me la contestes, ¿vale? No me la contestes. Y te dijera, ¿eres alguien maduro o inmaduro? ¿Qué me responderías? No tienes que contestármela, tienes que contestar. ¿Eres alguien maduro en tu forma de pensar o eres alguien inmaduro? No tienes que darle muchas vueltas, solamente tienes que ver cómo son tus decisiones, cómo has decidido cada día hasta llegar a hoy y cómo decides cada día en las pequeñas cosas de la vida. Ahí se ve la madurez, ahí se ve cuando pensamos como hombres y mujeres o cuando pensamos como niños. Pues en esta mañana el Señor nos desafía, nos invita a que nuestros pensamientos sean pensamientos de éxito y de bien, pensamientos de bienestar, pensamientos que edifican. Pensamientos que siguen levantando pisos hacia arriba en ese fundamento que es Jesús y su palabra. Esos pensamientos que nos permiten vivir con gozo y con alegría cada día sin importar las circunstancias. Esos pensamientos buenos que el Señor tiene para ti y para mí, que nos ayudan a tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento, por muy difícil, oscura o adversa que sea la noche que estamos enfrentando. Esos pensamientos que nacen del corazón del Padre y que el Señor quiere que tú y yo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos queremos pensar como hombres y mujeres maduros? ¿Cuántos queremos crecer? Queremos seguir avanzando. Me encanta ir por el campo y ver los árboles. Y ver árboles viejos, ya gastados muchas veces. Ha pasado su etapa de dar fruto. Pero pienso, digo, ¿cuántas personas, cuántos animales se habrán alimentado del fruto de esta planta? ¿Cuánta vida habrá producido esta planta? Pues yo quiero mirar a mi futuro y verme como esa planta. Tal vez ya sequita, con muchas arrugas, con nudos, de apariencia feucha, pero mirar atrás y decir, Señor, gracias, gracias, porque por la mente de Cristo en mí he podido ir tomando decisiones que me han acercado a tu propósito y en ese propósito muchos otros han sido bendecidos. Amén.